Muy bien, vamos a graficar utilizando el criterio de la primera y la segunda derivada para esta función cuadrática, en este caso x al cuadrado más 6x más 10. Primer paso es calcular la derivada y encontrar sus puntos críticos. Entonces, en este caso, derivamos la función, con lo cual nos va a quedar 2x más 6. Al tener ya derivada la función, la igualamos a cero y encontramos los puntos críticos. En este caso, nos va a quedar menos 6 dividido 2 y eso sería menos 3. En este caso, solo hay un punto crítico que sería igual a menos 3. Pasamos al paso número 2. El paso número 2, en este caso, es evaluar los puntos críticos y vamos a ver dónde crece y dónde decrece la función. También vamos a ver, en este caso, si hay máximos o mínimos dentro de esta función. Entonces, vamos a realizar una tabla donde nosotros vamos a colocar, en este caso, el valor que vamos a evaluar en la primera derivada, ¿sí? La primera derivada y la conclusión que vamos a tener a la hora de evaluar ese valor en la primera derivada. Recuerden que lo que me interesa a mí es el signo. Voy a colocar menos 3, que es el punto crítico, y hacia la derecha está más infinito y hacia la izquierda es menos infinito como una recta numérica. Entonces voy a escoger un valor, en este caso de menos infinito a menos 3 va a ser menos 4 por facilidad, y de menos 3 a más infinito va a ser 0. Entonces voy a evaluar en la primera derivada menos 3 por 2, menos 4 por 2 sería menos 8, más 6 me queda negativo, y voy a evaluar también lo que es el 0, y 0 acá me da más 6, que sería un signo positivo. Entonces esto quiere decir que acá decrece la función y acá crece la función. Como hay un cambio, en este caso de menos a más, entonces eso lo que nos va a generar en este caso es un mínimo. ¿Por qué? Porque va a ir decreciendo y luego va a crecer. Entonces lo que me va a generar acá es un mínimo, ¿sí? Entonces ese mínimo se genera al crear este cambio de decrecer a crecer dentro de la función. Como paso número 3, pues vamos a calcular lo que son las coordenadas de esos máximos y esos mínimos. En este caso, pues voy a tomar la función, que es x al cuadrado más 6x más 10, y la voy a evaluar en ese punto crítico donde a mí me dice que hay un mínimo. Entonces coloco la función evaluada en menos 3 y me va a dar un valor, en este caso, de 1. Entonces ya tengo la coordenada del mínimo de esta función, que sería menos 3,1, y esto es un punto importante a la hora de graficar mi función. El paso número 4, que sería derivar por segunda vez la función, en este caso 2x más 6, al derivarlo, me va a quedar simplemente 2, y acá nosotros ya no podemos igualar esto a 0 para encontrar puntos críticos. Entonces este paso queda incompleto, y el paso número 5, que sería evaluar los puntos críticos, pues ya no lo vamos a hacer, al igual que el paso número 6, que es calcular las coordenadas de los puntos de inflexión, que sale del paso número 5. Nos saltamos al paso número 7, que es encontrar las intersecciones en X y en Y, ¿sí? Entonces agarramos la función original nuevamente, decimos cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, si evaluamos 0 acá, nos va a quedar pues 10 positivo, ¿sí? En este caso, pues va a ser 10. Si decimos que y es igual a 0, pues nos va a quedar una función cuadrática, en este caso igualada a 0, la cual nosotros podemos resolver por función cuadrática, o podemos utilizar cualquier programa para poder resolver lo que es esta función cuadrática, ¿sí? Entonces, en este caso voy a utilizar Scientific Notebook para poder resolver esta ecuación y que me dé los puntos críticos. Coloco x al cuadrado más 6x más 10 igualado a 0, y lo vamos a resolver acá en Scientific Notebook para ver cuáles son esos puntos críticos. Me doy cuenta que a la hora de resolverlo me quedan soluciones imaginarias o soluciones complejas, por lo cual esto no tiene raíces reales, ¿sí? No tiene o no corta en el eje del X, ¿sí? Entonces, al no cortar en el eje X, ya sabemos que es una función que no va a atravesar el eje X a la hora de graficarlo, ¿sí? Entonces, luego de esto pasamos nosotros a lo que es el último paso, que es graficar la función, ¿sí? Con los valores que ya tenemos en los pasos anteriores. Entonces, vamos a realizar nuestro eje, ¿sí? Acá las escalas del eje, pues cada quien las va a elegir dependiendo de los puntos que tengamos. Yo voy a colocar en este caso acá 5 y 10 porque son los puntos más grandes que tengo. Acá voy a colocar menos 2
Voy a colocar -4, voy a colocar acá 2 y voy a colocar 4. Recuérdense que esto es un bosquejo de la gráfica, no es la gráfica exacta, pero sí nos va a dar la forma muy, muy similar a la gráfica si nosotros lo hacemos en alguna aplicación. Entonces, ya al tener esto, voy a buscar lo que es primero el punto mínimo, ¿sí? Que el punto mínimo lo teníamos en -3,1 aproximadamente por acá. Luego me voy a pasar al paso 7, que sería donde corta en el eje X y Y, en este caso cuando X vale 0, Y vale 10, y estos serían los únicos dos puntos, ya que en el eje X pues no corta esta gráfica, ¿sí? Según la solución que nos dio el paso anterior. Entonces ya tengo el mínimo, ya tengo donde corta en el eje Y. Recuérdense que estos puntos son muy importantes a la hora de graficarlos y nosotros sabemos también que, pues, según la tabla, viene desde menos infinito a -3, viene decreciendo, según la tabla que tenemos en el paso número 2, y entonces en este caso lo que va a hacer la gráfica, pues va a ser esto. Luego de -3 hacia más infinito, la gráfica crece, ¿sí? Y ahí es donde forma el mínimo, pero hay que recordar que corta en el eje 10, entonces la gráfica va a realizar el siguiente movimiento, ¿sí? Con esto, pues cumple con lo que dicen los pasos, con lo que dice el análisis de la primera y la segunda derivada, que es una función cuadrática, entonces es una parábola que no corta el eje X. De igual forma, podemos verificar esto en Scientific Notebook graficando la gráfica o la función que tenemos ahí. Solo voy a cambiar los ejes, en este caso las escalas de los ejes Y, para que ustedes pues, puedan ver también de una mejor forma la gráfica acá en Scientific Notebook. Entonces acá vamos a colocar que me grafique desde -5 hasta 40, bueno, no, mejor hasta 30. Y acá en el eje X también para ver de una mejor forma la parábola de -10 hasta 10. Entonces le damos OK y me queda exactamente la gráfica donde podemos verificar dónde decrece, dónde crece, dónde está el corte en Y y dónde está el mínimo y que no corta pues ningún eje X.